La vida es demasiado corta, realmente hay que gozar todos los días. La verdad, ahí me di cuenta que yo no había nacido para trabajar en una empresa, o sea, con un jefe, ¿verdad? O con un horario. Yo, una de las cosas más increíbles que me pasaron en la vida es que mi mujer trabajara conmigo. Empezamos un emprendimiento hace 15 años. Posteriormente se convirtió en Nowports. Claro. Bienvenidos a Mentes Brillantes, donde con un buen carajillo tenemos conversaciones que normalmente no se tienen en voz alta. Yo soy Marcelo Vera y aquí hablamos con personas que están construyendo, emprendiendo o dejando huella. Hoy tenemos como invitado a Alfonso de los Ríos, nuestra mente brillante. Pues muchas gracias, Marcelo. Mira, primero, como muy halagado, ¿verdad? Muy halagado y muy agradecido por la invitación. Pues vamos a platicar y vamos a ver qué puedo aportarle, no solo al podcast, sino a los que nos escuchan, que entiendan y sepan un poquito de lo que he vivido, lo que he aprendido, y ojalá y de algo les sirva. No, súper bien. Como te platiqué, Alfonso, este podcast tiene un propósito que es dejar un granito de arena a estas personas que nos escuchen, que están emprendiendo, que están echándole ganas a lo que estén haciendo, cualquier proyecto. Y así como yo, que voy a aprender de esta plática, pues ojalá y puedan aprender también los que nos escuchen. Y a mí me gusta mucho iniciar la conversación con una pregunta que es: ¿qué es el éxito para Alfonso de los Ríos? ¿Cómo lo presenta en palabras? Pues mira, en el transcurso de mi vida he escuchado tantas definiciones del éxito que la verdad yo la única conclusión a la que puedo llegar es que el éxito es, para mí, es sentirte bien con lo que haces, con lo que tienes y sobre todo con las personas con las que estás y con las que convives. Creo que esa es la parte esencial del éxito. Sí. Es decir, un poco la felicidad que buscas, y creo que eso es sentirte exitoso y sentirte un gran hombre. Sí, ¿cómo no? Claro. Sí, porque muchas personas, digo yo, cuando inicié, por ejemplo, en el tema laboral o en los emprendimientos, pues muchos tenemos como que esa ambición y ponemos el éxito como que es llegar a cierto número económico, monetario, y luego te das cuenta que pues realmente eso no es el 100% de la felicidad o el éxito. Sí, mira, la vida en realidad, tú eres muy chavo, desde luego que tu visión y la de mucha gente pues es distinta a la mía, que ya tengo cierta experiencia y muchos años, pero te das cuenta con el tiempo, no, es algo que no se puede enseñar. Claro. O sea, nadie aprende en cabeza ajena y nadie te va a decir, te va a hacer caso a tu concepto o a tus palabras. Solamente lo que digo es que hay que vivir la vida. La vida es demasiado corta. Claro. Y en realidad parece como un eslogan, pero lo que cuenta es todo el camino que vas recorriendo. Esa es la vida, porque a lo mejor el objetivo nunca llega al punto donde tú te trazaste la vida, del punto A a punto B, a lo mejor nunca vas a llegar, pero la cosa es todo lo que hayas caminado durante ese trayecto, pues creo que eso es lo que hay que gozar y disfrutarlo, aunque a veces no lo hacemos por falta de experiencia, y esa es una de las cosas que a mí me gustaría como meter en el chip de la gente, que entienda que realmente hay que gozar todos los días, la mañana, la tarde, en la noche, y a veces descansarla, y las situaciones que sean así difíciles, pues también gozarlas, porque son parte de la vida, y hay que enfrentarlas y hay que ir caminando con muchas ganas y con mucha alegría. No, eso está súper bien, porque claro que obviamente el día a día, como tú dices y como dicen, es enamorarte del proceso. Así es. O sea, te enamoras del proceso porque, digo, ojalá podamos llegar a esos objetivos, pero hay veces que no, y pues hay que disfrutar el día a día. Y es que no te das cuenta que en realidad el objetivo es ese. Claro. O sea, caminarlo alegre, con una sonrisa. Mira, yo en mi casa a veces soy un poquito motivo de burla ahí de mis hijos y de mi mujer, porque yo siempre les digo dos cosas que se me hacen padrísimas a mí. Una es no tener miedos sociales, que eso creo que mata el ánimo de las personas. Okay. O sea, muchas personas tienen ciertas cualidades y cosas que pueden hacer o capacidades y no las explotan. Hay gente que le gusta mucho cantar y que canta bonito, pero no canta porque le da pena. Entonces, cosas así, o sea,
pierde el miedo, haz las cosas que quieras hacer para sentirte alegre y feliz. Y yo tengo esa frase siempre, hay que salir con una sonrisa y hay que ser feliz. No importa que el problema esté aquí enfrente, hay que verlo y hay que enfrentarlo, pero hay que reírse hasta de los malos momentos. Y hace rato pensaba yo en situaciones pues difíciles que me han pasado en la vida y la verdad es que mucha gente me dice que ¿por qué me burlo de eso? Pero pues yo creo que esa es la forma de ser feliz, o sea, de que no te venzan esas cosas, ¿verdad? Creo que es por ahí más o menos lo que yo creo. No, es una excelente definición de éxito. Yo también siento que el éxito es llegar a la felicidad, o sea, estar feliz plenamente y obviamente pues con tiempo, en donde disfrutes a tus hijos, donde disfrutes a tu familia, tu esposa, sí, o sea, sí. donde estás, el rubro en donde estés, hacerlo con felicidad. Sí, desde luego que sí. Y la verdad es que bueno, cuando estás chavo, a veces no piensas, mira, creo que es normal. O sea, tampoco puedes ser un señor desde que eres un chavo joven, pero creo que te vas dando cuenta de la necesidad que tienes de vivir bien, por ejemplo, con tu pareja, claro, de llevar una buena relación, de ser felices, de sonreír. A veces me da como curiosidad algunas personas que siento que en las redes te dicen, oye, no, es que no puede ser cierto que esa pareja que te ven en redes, claro, que es puro cuento, que sean felices. Pues yo no lo dudo de muchas personas, algunas a lo mejor, pero creo que pues ese es el objetivo. Entonces a veces me levanto, o casi siempre me levanto, con el ánimo de hacerle pasar un buen día a mi mujer. Convivo demasiado con ella, nos vamos a desayunar o vamos a trabajar, trabajamos juntos. Entonces cosas así, y trato de que ellas tengan un buen día, lo mismo que mis hijos, que ya te contaré después. Qué chula, me encantó esa parte. Y digo, sabemos que detrás de un éxito hay una gran historia y me encantaría que nos platicaras un poco de cómo comenzó todo antes de lo laboral, cómo era... Fíjate que, mira, te voy a hacer así una síntesis muy dinámica. Yo tengo 57 años, perdóname, y la verdad vengo de una familia normal, de clase media, digo, nunca me faltó nada. Nosotros somos yo nací o crecí en la colonia Lindavista, y entonces, la verdad es que desde muy chavo, pues creo que viví muy feliz. Tuve una familia a todo dar, mi jefe, mi papá y mi mamá eran unas personas excepcionales, la verdad. Mi papá era un hombre, pues, de 10, y mi mamá sigue siendo, ya está, no está grande, tiene 76 años, me parece, pero la verdad es que pues fue como una clave importante en mi vida, y sobre todo en mi vida laboral. Mi jefa siempre fue de como darme mucho ánimo y mucha, aunque la situación era adversa. A veces platico una historia y los amigos se ríen porque yo siempre quise estar en el CUM. Okay. Yo estaba en una escuela pública allá en la Lindavista, y mi mamá siempre me decía un dicho. Yo le decía, oye, quiero estar en el CUM. Y yo creo que estábamos muy fregados, porque no me decía que no teníamos con qué, pero me decía, mira, hijito, el que es perico donde quiera es verde. Y decía, y el que es pendejo donde quiera pierde. Y yo me reía. Y en realidad con el tiempo solo era como darte ánimo y decirte, mira, hijito, no se puede, pero si le pones ganas, pues tú puedes lograr lo que sea. Claro. Y la verdad siempre me gustó ese dicho. Mi mamá tiene varias frases, y todavía hoy mis hijas se ríen cuando la escuchan, pero la verdad creo que fue como muy alentador. Después yo jugué béisbol de liga pequeña, y créeme lo que yo a esa edad empecé a emprender. Yo creo que yo tendría unos 10 años, y en aquella época era como el máximo deportista que había en México, era Fernando Valenzuela. Okay. Entonces había en Los Ángeles una fiesta que se llamaba la Fernandomanía, que era pues todo el impacto que había tenido Fernando Valenzuela en Grandes Ligas. Y en esa época yo quería ir al estadio de los Dodgers a verlo, pero pues no estaba en la situación así muy holgada. Y mi mamá, que era una gran cocinera, me propuso que ella
podía cocinar mole. Mi mamá es chilanga, con todo respeto. Es chilanga y cocina, pero de maravilla. Entonces ella me dijo, voy a hacer mole y tú lo vendes. Y empecé a vender con los vecinos. Era algo bastante pequeño, digamos, pero fue muy, muy, muy padre. Yo vendí ahí con los vecinos, juntamos dinero suficiente para irme, mi hermano y yo nos fuimos a California. Teníamos una tía allá, llegamos con ella, pero éramos muy chavitos y nos íbamos, teníamos 10, 11 años. Y nos íbamos todos los días a los entrenamientos de los Dodgers y veíamos a los jugadores y fotos, y era algo muy padre para esa edad. Después, con el tiempo, he hecho de todo, la verdad. Y en ese momento, perdóname, o sea, desde los 10 años empezó tu emprendimiento, o sea, empezaste a ver ese tema del emprendimiento. Sí, mira, la verdad es que yo ahora se le da un énfasis distinto a la parte del emprendimiento como tal, porque creo que hay muchas, se ha hecho, digamos, hasta como una profesión. Sí. O sea, todos quieren emprender. Me voy a poner a emprender. Sí. Como si y en realidad, bueno, en mi época era... Te pones a chambear. Para la necesidad es la madre del emprendimiento. Esa es mi óptica. 100%. ¿Por qué? Porque necesitas y algo hay que hacer. Claro. Y en esa época así era. Después, yo creo que a los 12, 13 años, en la misma liga pequeña, mi mamá era la presidenta de la liga y nos concesionó a mi hermano y a mí digamos, el restaurante de ahí de la liga. Nosotros hacíamos hamburguesas y vendíamos todas las noches. Durante todo el año había torneos de softball y nosotros todas las noches vendíamos hamburguesas. Y así muchas cosas, no solo eso, hice miles de cosas. Emprendí muchas veces como esas veces y algunas otras que hice con mi mamá. Tenemos una historia muy, muy graciosa, porque en un tiempo, más o menos en aquella época, pusimos un restaurante donde vendíamos flautas y quebramos muy rápido por culpa de mi mamá, que me está oyendo. Vas a escucharlo. Te voy a decir por qué quebramos. Porque mi mamá hacía las flautas y les ponía un hilito de carne. Entonces yo la culpo y le digo, los mamá, famosos tacos. Sí, le digo, es que hace cuenta que no traía nada. Pero le digo, el problema es que mi mamá creía que engañaba al cliente o que nosotros lo engañábamos, pero pues en realidad no, el cliente iba una vez, lo probaba y como no tenía carne, pues no regresaba. Y así quebramos. Y digo, nos burlamos de esa situación, pero en realidad desde muy joven empecé a hacer muchas cosas y tratar de emprender y empezar un negocio. Y yo me acuerdo que apenas tenía, no sé, 17 años y ya había pedido un crédito para comprar un tráiler y me autorizaron el crédito y ahí andaba yo haciéndole el transportista y muchas cosas, la verdad, muy padre. Pero todas esas historias pues tienen su historia, digamos, su subhistoria de estrés, en el sentido de que, oye, pues hay que pagar y hay que hacer esto, y es un negocio, y pues la verdad no te fue tan bien porque pues, no seguiste en el negocio, y cosas así, pero creo que al final del camino todo eso sirve y todo va como abonando y todo va como dándote mucha experiencia para que cada vez las cosas sean un poco mejor como negocio. Claro, sí, porque obviamente, cuando estás emprendiendo o estás trabajando en diferentes cosas, ahorita estás diciendo que luego quebraron y demás, pero mucha gente ven eso como ya fue un fracaso y no la armó para esto y adiós, pero... O sea, yo soy consciente de que todo eso te lleva a ciertos aprendizajes y por algo pasan esas cosas. Así es. Y ya te llevan a un final en donde, pues obviamente llegas a tu camino y le vas dando con todo. Y la verdad es que, mira, no sé, bueno, la gente muchas veces dice que hay que hacer lo que a uno le gusta. A mí siempre me gustó eso como producir, o sea, como producir algo, como tratar de sacar adelante la situación y no sé si para bien o para mal, un poco me hice como responsable de mis papás y mucha gente ha dicho, oye, pues es que tú andas cargando allá, sudando calenturas ajenas, pero la verdad es que siempre me gustó un poco eso, y entonces traté de ser como muy partícipe
como produciendo para ayudar a mis padres y para ayudarme yo también. Puede haber algún criterio que diga, oye, no, pues que si está bien o está mal. A mí siempre me encantó y me sentí muy a gusto. Y a la fecha me siento muy, muy a gusto cuando puedo ayudar a mi madre, a mis hermanos. Claro. La realidad es que creo que esa es la parte que más me nutre, la de ser como una pieza importante en ese círculo. De poder apoyar y poder Así dar. es, y es lo mismo que sucede con mis hijos. Claro. O sea, de alguna manera yo me gustaría poderlos ayudar siempre. Claro. Y no necesariamente porque no puedan ellos, sino que me gustaría siempre estar ahí y que ellos siempre sientan que yo estoy ahí para ayudarlos. Sí. Mira, el emprendimiento es algo muy difícil. Y hace poquito escuché a un empresario en una entrevista decir algo que me impactó, porque dijo que mucha gente opina de un negocio, pero pues es difícil opinar cuando no tienes que pagar los salarios, cuando no tienes que pagar el IMSS, cuando no tienes que... Entonces, y es verdad eso, porque a lo que se refiere no es al detalle específico del pago, sino a toda la problemática que envuelve tener un negocio. Claro. Y esto, pues desde luego es difícil. Hace no mucho empecé mi último emprendimiento. Y en algunos sentidos he batallado en esa empresa, he batallado, pero tengo toda la esperanza de que el negocio está creciendo, que se está consolidando, y me ayuda mucho mi mujer. Y a veces cuando hay que pagar las rayas y andamos ahí batallando porque los clientes no pagan o por lo que sea, a veces recurro a mi mujer. Claro. Y lo que me da gusto, que me ayuda, desde luego es una queja que dura muchos días hasta que ve que le reintegro ahí sus recursos, pero la verdad es que me la paso padre. Y a mí, te voy a platicar algo rapidísimo. A mí me cambió la vida cuando mi mujer empezó a trabajar conmigo. Yo hice, de eso que te platicaba, que hice muchas cosas, y después trabajé en un banco. Trabajé en un banco porque mi mamá me insistía. Yo tenía 17 años, entré a trabajar a un banco y ella... ¿A los 17? Sí, y mi mamá quería que a fuerza me quedara en el banco. La verdad, ahí me di cuenta que yo no había nacido para trabajar en una empresa, o sea, con un jefe, ¿verdad? O con un horario, Yo en realidad me di cuenta que no era lo mío. Claro. Pero me dijo, mire, hijito, cuando uno está en una empresa y no se queda un año, quiere decir que andas mal y en realidad, digo, ya después de mucho tiempo lo entendí, pero yo el día que cumplí un año, ese día me salí. Dije, esto no es lo mío, Pero no te gustó, no te sentías cómodo. No me gustó ni cómo se trabaja en un banco, ni los jefes, ni nada. Entonces siempre busqué ser como muy independiente, a veces medio raro en algunos sentidos. Mira, mi padre me insistió mucho que estudiara. Me decía, estudia, no importa lo que estés haciendo, pero vas a tener una herramienta, por si no te va bien en esto, no te va bien en aquello, vas a tener una herramienta que te va a servir. Y la verdad, al principio no lo creía, pero después lo hice. Claro. Estudié, me recibí, hice 3 maestrías y me encantó estudiar y me encantó entender algo que también era como un emprendimiento. Claro. Mira, un abogado, en el caso mío, que está muy preparado en ciertos temas, te vuelves indispensable para muchas personas. Y puedes ser un abogado que cobres bien tus servicios porque sabes hacer algo específico. Claro. Entonces, creo que así me pasó a mí, pero yo lo vi como un negocio. Yo terminé de estudiar y dije, voy a hacer esto y esto y esto, y así me fui por ese camino, y me gustó mucho. Y la realidad es que desde muy joven, desde que tenía, yo creo que pues unos 22 años, abrí mi primer despacho. Estaba ahí en el Mall del Valle, ahí abrí. Todavía no tenía ni trabajo, pero ya tenía mi oficina. Y era capaz, gracias a mis emprendimientos, de pagar la renta, la luz y demás, sin trabajo. Tenías varias entradas. Así es, y era soltero. Entonces, pues, oye, abrí la oficina... Y empecé ahí y empecé más o menos a entender un poco la parte de la práctica como abogado. Y después seguí ya en la abogacía, pero
simultáneamente siempre estoy haciendo algo diferente. Yo veo a muchas personas que están al 100% en un negocio específico y les va muy bien. Claro. Y no solo que les vaya bien económicamente, sino que están muy bien ellos y que se han dedicado, por ejemplo, al transporte toda la vida o que se han dedicado al giro que más te guste. Y mucha gente es muy feliz así, y a alguna otra gente le gusta mucho como encontrar varias cosas. Digo, yo soy afín un poco a eso, o sea, que tienes diferentes entradas. Obviamente, digo, lo que te gusta y tu esencia te va llamando, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, este amigo que tienes, pues está haciendo lo que le gusta, y así probablemente para él esa sangre que tienes que tener para poderle meter a ciertas acciones, pues la tiene y ahí está. Sí. Pero obviamente teniendo algo que lo sustente, ¿verdad? No Así te puedes es. arriesgar al 100%. Yo creo que ahí hay que como encontrar ese balance. Ese balance. De decir, bueno, ya tengo un negocito que me está dando, digamos, cierta seguridad o cierta estabilidad, y ya de ahí parto para hacer otras cosas. 100%. Y yo creo que, bueno, nosotros, en el caso mío, y de mi mujer, te decía que yo, una de las cosas más increíbles que me pasaron en la vida es que mi mujer trabajara conmigo. Qué fregón. Porque empezamos un emprendimiento hace 15 años que hoy, posteriormente se convirtió en Nowports. Claro. Pero el asunto es que la empresa que nosotros empezamos, la empezamos ella y yo. Sí. Ella nunca había trabajado conmigo. Desde luego ella se dedicaba a la casa, y antes de la casa había trabajado en un banco. Pero el día que trabajó conmigo me sorprendí increíblemente de lo profesional y lo buena que era para ese trabajo. Entonces se convirtió como en la columna vertebral de ese negocio. Ya llegó el punto en el que ella realmente operaba el negocio. Wow. Y yo estaba gozando, disfrutando de esa situación. Y me da pena, pero me la pasaba jugando golf porque ella estaba en el negocio. Pero haciendo relaciones, probablemente. No, claro. De hecho, yo hacía la parte comercial. 100%. Así. Y yo conseguía los clientes, pero mi mujer hacía toda la parte de operación. Y la verdad, creo que hasta hoy, y ya después, ahora la empresa que es de Poncho, mi hijo, pues, oye, ha tenido muchas personas que se dedican a la parte de la operación. Claro. Y nunca he encontrado a alguien que sea más capaz que mi mujer en ese puesto. Sí, la verdad es, sí, es una persona muy, muy dedicada. Me gustó mucho verla, que se sintiera útil, que se sintiera como muy acariciada por el propio negocio, por nosotros. Y la verdad es que creo que eso le cambió también a ella su digamos, su felicidad. Creo que era una parte que le faltaba. Y ahí, Alfonso, antes de tocar un poquito el tema de Nowports, que es actualmente de tu hijo, Alfonso, digo, mucha gente lo conoce, sabe que es una empresa mexicana que llegó a ser unicornio. Así es. Y antes de eso, hace 15 años, hicieron ese negocio y era de logística. Así es, sí. O sea, era lo mismo que Nowports, era algo parecido. Pero, mira, en realidad la historia es así, muy concreta. Mi mujer y yo empezamos ese negocio gracias a un primo que se dedicaba a ese negocio. Y como te digo que yo siempre he sido muy emprendedor, y mi mujer le salió lo emprendedora, fuimos a cenar con este primo y dijo que tenía la intención de poner una oficina aquí en Monterrey. Él está en Ciudad de México, y ya nos platicó qué hacía. Entonces nosotros le sugerimos, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Pues sí, ustedes pongan la oficina y ustedes se encargan de la oficina, de los sueldos, ustedes pónganlo, y nos ofreció algo que era como una gran oportunidad para nosotros. Entonces empezamos a hacerlo, e inmediatamente nos dimos cuenta que era un buen negocio. Solamente que yo todavía me dedicaba mucho a la parte de litigio como abogado. Como vinieron las épocas de la inseguridad y todo, y yo soy especialista en materia penal o criminal, la verdad es que fue como la mejor válvula de escape que encontré. No solo era buen negocio, sino que me daba estabilidad y me daba la tranquilidad. Era tanta la inseguridad que había aquí en el estado, que yo poco a poco me fui haciendo a un lado. No, pero y eso es de valorarse un chorro, porque, o sea, platícanos un poquito de cómo fue tu pensamiento transición después de estar en la abogacía. Me imagino que estuviste cierto tiempo.
O sea, porque muchos tienen el pendiente o el miedo de ¿qué voy a hacer? O sea, o tener la palabra miedo, que es tengo miedo de que esto no me vaya a funcionar. O sea, ¿cómo fue esa transición? Mira, la verdad, honestamente, yo no tengo miedo. Y no le tengo miedo ni siquiera ahorita que ya estoy viejo. Chulada. No tengo miedo de que el negocio quiebre o que no, porque siento, a lo mejor es una fanfarronada de mi parte. Claro. Creo que hacer dinero no es difícil. Claro. Creo que hay que trabajar y hay que tener la visión de ver varios nichos de negocio que digas, oye, pues yo puedo poner eso, puedo hacerlo. Y estoy seguro que si lo hago, de perdido voy a vivir bien. Claro. O sea, me voy a mantener, no claro. me voy a quedar sin nada. Pero en ese momento lo que me preocupaba era la cuestión de la seguridad. Me iba bien como abogado, la verdad cobraba bien y tenía mucho futuro en ese ambiente. Solamente que no tenía la seguridad de que las cosas se comportaran bien por lo mismo, porque había muchos abogados que habían sufrido algunas cuestiones pues de inseguridad muy y demás. aquí en México. Y cuando encontramos este negocio, inmediatamente al par de meses nos dimos cuenta que era un buen negocio, que había que, o sea, yo lo vi y dije, aquí hay negocio, solo hay que dedicarle tiempo y hay que ser lo más profesional que se pueda. Claro. Y empezamos a trabajar mi mujer y yo, y créeme lo que, pues yo creo que pasaría a lo mejor un año, cuando ya teníamos un ingreso muy estable, okay, que nos daba mucha tranquilidad. Claro. Y empezamos a darle forma al negocio, estructura y demás, y teníamos un proyecto de crecimiento, la verdad, que era muy bueno. En ese momento, la verdad, los dos estábamos muy felices, nos iba muy bien, y empezamos a encontrar tiempo para nosotros como familia. No, eso está súper bien. Digo, me gustó mucho esa parte que mencionas de que pues no hay que tenerle miedo a las circunstancias, sino saber agarrar o por dónde darle, porque sí es bien importante el tú tener esa mente brillante y esas ganas de poder crecer y pensar tú que pues no es difícil. O sea, si lo haces, si lo trabajas, si eres constante, te va a salir. Y mira, yo pienso, es que a veces uno cree que tiene la razón y a veces puedo equivocarme, pero yo digo que la cosa importante es nada más dejar los miedos atrás. 100%. ¿Cuál es el miedo? Yo veo familiares, amigos, de todo, que tienen ciertas capacidades para hacer cosas. Claro. No las hacen porque les da pena, porque les da miedo, porque enfrentarse a ciertos retos a veces no es sencillo, pero si logras vencer esa barrera, parte, así es. Y yo siempre recomiendo una cosa que es como bien básica. Si una persona tiene esos miedos, creo que el primer paso para vencerlo es como tomar un curso o hacer algo para hablar en público. Esa parte parece que no es tan importante, pero en realidad es básica. Es que son relaciones. Así es, porque si tú te enseñas a hablar en público, no te da miedo hablar en público, empiezas a soltar todas tus ideas y todas las cosas que traes y escuchar a las personas que están hablando y no tienes miedo como si estás en un salón de clases. Claro. A mí me encanta estar en un salón de clases cuando iba a las maestrías y todo, y platicar. A veces me pedían que ya me callara porque a mí me gusta la discusión en el tema de los abogados. Claro. Me acuerdo mucho, no quiero decir nombres para que no se ofendan pero jueces, magistrados con los que nos peleábamos. Mira, tengo un juez al que quiero mucho, es un juez federal, y somos muy amigos. Bueno, nos estimamos mucho. Nos conocimos mentándonos la madre en el salón. Así, porque él decía algo y yo le decía que no es cierto. Y él decía, no, que sí. Y una cosa es la teoría, pero en la práctica, pues no es lo que se dice, digamos, en el derecho. Yo tengo una historia muy bonita, digo, muy padre para mí. Claro. Yo iba a los juzgados y me decían, oiga, usted es el abogado. Y yo decía, aunque usted no lo crea, yo soy. Porque ya generabas... Es que nunca iba en traje. Okay. Y hubo un juez un día me dijo, oiga, ¿por qué no viene en traje?
Y yo dije, cabrón, pues ¿cómo? ¿Dónde dice que hay que venir a entrar? Y la verdad sí, era una forma como de protestar. Okay. No era como que yo era chiflado. No, pero llamaba cierta atención. Así es. Y todo eso es un poco de mercadotecnia. Oye, muy bien. ¿Verdad? Y la gente, en aquel entonces a lo mejor no lo veía así, pero yo ya lo veía así. Yo decía, esto vende un poco. Claro. O sea, ya saben, el que no viene de traje. Romper un poco el molde. Sí, luego decía, no, el abogado, ¿cuál? El que nunca trae traje. ¿Ya te tallaron? Sí. Y así, cosas, sí. Creo que entonces el asunto es perderle los miedos. A veces he discutido con un hermano que tengo. Le digo, no tengas miedo, pierde el miedo. Y la verdad es que él también ha como roto esos moldes, pero en mucha gente te quedas atrapado con esos miedos. Claro. Tengo un compadre que canta hermoso. Y ya ahorita pues ya no va a ser cantante, pero pudo haberlo hecho. Yeah. Y nunca lo hizo por miedo, por inseguridades. Y entonces siento que creo que ese es como la piedra más pesada que carga la gente. Sí. Es muy cierto, y es que a veces no profundizamos tampoco en ese miedo. O sea, probablemente tú estás en tu día a día y llevas una vida en donde pues te levantas de lunes a viernes, chambear, y a lo mejor como te pasó en el banco, o sea, no te gustaba el ambiente, no te gustaba cómo era el jale, pero pues tenías cierta comodidad, te llegaba los pagos quincenales y demás. Oye. Y pues es una chulada también, y no está mal. Obviamente no. hay gente que le encanta y no está mal, pero pues claro que tienes que romper esa barrera si quieres salir. Sí, estoy de acuerdo. Y hay quien le gusta mucho trabajar en una empresa, claro, y tiene logros alto. Increíbles y está muy bien. Sí. Solo que en el caso mío pues no era así. Ahorita que dices del sueldo, me acuerdo mucho que mi mamá me decía, yo iba al banco a Padre Mier y Escobedo, trabajaba en Bancomer, y me regresaba, salía a las 2 de la tarde a comer y a las 4 regresaba. Y había días que salía, tomaba un taxi y me iba hasta mi casa, comía y me regresaba en un taxi. Y decía mi mamá que me gastaba el sueldo en taxi, que era pura comodidad. Y pues sí, un poco había de eso. Claro. ¿Me entiendes? No me hallaba en el trabajo así. Claro. pero pues la verdad es parte de la experiencia. No, es parte. Todo aprendes. No, y sí es parte, porque hay veces, digo yo, como te platicaba, trabajé en diferentes empresas, yo también soy muy afín a eso, nunca me sentí, o sea, vengo de un papá emprendedor que vendía quesos a sus 15 años, y después puso una empresa de máquinas expendedoras, y así se fue hasta que logró el negocio que pues tuvo en su momento. Entonces esa enseñanza pues siempre la tuve, ¿verdad? O sea, siempre tuve esas ganas de emprender, pero trabajé en una empresa. O sea, él me dijo, oye, dale y postúlate en las empresas, y la verdad es que no me sentía muy cómodo, al igual que tú. Pero ya que me salí, o sea, ya que no estoy dentro de esa corporación en donde estuve, me di cuenta que tuve que vivirlo, porque aprendí un chorro de cosas. Sí. Me hizo bien fuerte, me hizo saber cómo funciona una empresa donde tiene empleados, donde hay que pagar la nómina. Y sabes que una cosa que es bien importante es que ese camino te da algo que, ya no sé si se diga así, si esté bien dicho, pero la malicia de la calle. O sea, la malicia de entender un poco, claro, los riesgos del negocio, de la vida. Sí. Creo que es como bien básico. Sí. Y ahora, muchas veces ya los chavos, ahora que emprenden, pues son nobles, y como vienen, digamos, muchas de las ocasiones, como no les ha tocado venir desde el principio, claro, o no batallaron para algunas cosas. Claro. Entonces a veces no traen esa malicia. Ese es un sexto sentido del comerciante que ya vivió y que sabe, oye, no, me va a ver si no me friega y cosas así. Sí, ¿no? sí, 100%. Pero no, todo, bueno, todo suma y todo te hace una mejor persona. Y la cosa es que en la medida que van pasando los años, pues tú también entiendas que todo es para que seas una mejor persona. Claro, y todo lo vivido es aprendizaje. O sea, y tratarlo, porque digo, todos, yo en mi caso, reconozco desde luego que pues, a lo mejor cometí muchos errores o tomé decisiones que no eran las correctas,
Lo hice, no tengo duda. Hice cosas que no estaban bien hechas, Sí. pero al final del camino yo solo traté trato todos los días de decir, bueno, si esto se hizo mal o no estuvo bien, pues ahora hay que tratar de hacerlo de la mejor manera. Claro. Y estar muy tranquilo con uno mismo, buscar esa paz y eso es a lo que le llamo yo la felicidad, o sea, estar muy tranquilo en tu casa, con tu familia. Sí. Y creo que por ahí va. Sí, me encanta eso, voy muy afín a esos pensamientos. ¿Y hay alguna historia que tengas, que te acuerdes de un momento en donde las viste que no había salida? Fíjate que sí, es algo así muy, muy simple. Cuando yo hace algunos años invertí en un negocio de inyección de plástico y me puse a hacer tapas de plástico, tapones, lo que traen los garrafones de agua. Claro. Yo empecé a fabricar esos tapones. Compré 2 máquinas de inyección y luego otras 2 y luego otras 2. Tenía como unas 13 o 14 máquinas. Y compré una bodega y la verdad hice una pequeña fábrica que me encantaba, estaba enamorado yo de esa fábrica. Me iba muy bien, empecé a venderle ese tapón a Coca-Cola. Y ya estaba yo buscando un nivel muy padre de venta, contratos con Coca-Cola Company, estaba muy bonito todo. En ese momento mi papá me ayudaba en el negocio y después mi padre se enfermó. Se enfermó desafortunadamente por la situación, no me acuerdo por qué, pero el seguro de gastos médicos, seguramente porque no estábamos al día en el pago del seguro de gastos médicos, y como que nos negó el pago del seguro y demás, y mi padre estuvo en el hospital como 4 o 5 meses, en un hospital privado, le hicieron un trasplante de corazón. Fue un proceso que era muy caro. Claro. Para no hacerte el cuento largo, la cosa es de que los recursos de la empresa, pues en realidad se los tuvimos que meter a la salud de mi padre, que al final de cuentas falleció, pero dejamos sin capital el negocio. Y esto nos hizo realmente pues quebrar, porque ya no teníamos recursos para surtir esos grandes pedidos que nos estaban haciendo de Coca-Cola, que había sido todo un trayecto que habíamos recorrido, certificaciones y demás, y ya teníamos todo, pero no pudimos seguir con ese negocio. Y la verdad es que pues no hubo más que admitir que estábamos quebrados, no había para dónde hacernos, y vendimos la propiedad, las máquinas. No digo el negocio porque pues ya no sé si alguien siguió con eso, pero vendimos todo y volvimos a empezar. Desgraciadamente pues ahí hubo que tomar una decisión en verdad entre meterle ahí a la salud de mi padre o seguir en el negocio y dejar a mi papá. Y la verdad es que ni lo pensamos y nos fuimos por ese lado, pero al final del camino pues quebró el negocio. Y ese fue como un parteaguas, porque volvimos mira, no me vas a creer, pero hacía un par de años había comprado un carro nuevo en la agencia y nos fuimos de vacaciones no me acuerdo, íbamos a un hotel allá a San Luis Potosí, con toda la familia, era una reunión de familia, y a medio camino como que se calentó el carro, llegó la grúa, se lo llevó, nuevo de agencia, tenía unos 4 o 5 días que lo habíamos sacado, y lo dejamos ahí en el corralón, ni regresamos por él, porque no, hay que ir por el carro, y la chica ya, no regresamos. Y cuando pasó lo de mi papá, ya no tenía ni carro, dije, oye, el carro aquel, no, pues ahí voy para San Luis. Oye, el carro no, ya estaba hecho chicharrón ahí, pero no, lo saqué, lo pinté, lo arreglé y lo eché a andar otra vez, vámonos. Actualmente está... No. Eso fue en aquellos años. Wow. Pero a lo que me refiero es que la situación se agravó tanto económicamente que pues me tuve que deshacer hasta de los carros que traía en esa época y dije, oye, ¿cómo? Pues no traigo carro. O sea, teníamos creo que un carro en la casa y ocupaba otro y dije, pues si ahí tenemos ese, pues hay que ir por él. Y digo, es una forma como de retratar cuál era la situación en ese momento. No, pero qué increíble, ahorita toda mi admiración hacia lo que comentas, porque lo que hemos platicado es que han habido diferentes situaciones, diferentes emprendimientos, pero de todas ha salido adelante, o sea, para arriba y echándole ganas con una sonrisa en la boca. Oye, y eso es lo que, o sea, la verdad, eso le vendo a mis hijos. Yo les digo,
hay que reírse, hay que sonreír. Qué No chulada. importa que la situación esté triste, mala, lo que sea, hay que sonreír, porque la sonrisa abre puertas, y eso es verdad. Wow. Tú, sonríele a la gente. Yo a veces soy muy crítico cuando vas a un restaurante y alguien trata mal al mesero, Sí. y no por la payasada de que hay que tratarlo bien nada más porque sí. Sí, no. No, solamente hay que ser empático con la gente, hay que sonreírle a todos, y te aseguro que vas a llevar una vida mucho más sana. Claro. No tienes broncas mentales, nada. Eso es muy Digo, cierto. en el caso mío, a mí me encanta esa filosofía de ser feliz y de reírte todos los días, de sonreír más que reír. Es un gran ejemplo y es una gran filosofía. Me gusta mucho ese tipo de filosofías porque yo también menciono mucho, mi padre, digo, también nos decía que el éxito para él era la felicidad y el tiempo, que era un conjunto, Sí. que es mucho de la filosofía que estás hablando. O sea, parte de la felicidad, pues obviamente está el tiempo, ¿no? Así es. Pero obviamente, digo, lo que me gusta platicar mucho es para llegar a eso, obviamente existe algo que necesitas echarle muchas ganas, trabajar para tener esa herramienta que le llamo Sí, yo, sí. para poder vivir día con día y obviamente poder hacer las cosas que te gustan. Entonces, digo, eso que comentas es padrísimo, que te hayas levantado de todas las que has vivido. Y muchas veces, Marcelo, Fregón, o sea, muchas veces me ha pasado, y la verdad, pues se siente feo de repente, pero Claro. pues hay No, que salir, pero- sí, Pero ya agarraste ese... no te puedes dar por esa vencido. fuerza. Así es, no te puedes dar por vencido. Y siento, la verdad, no es una payasada cuando digo que hacer dinero no debe ser difícil. Claro. O sea, no digo que vayas a ser Sí, Bill Gates no, mañana, claro. pero lo que digo es que puedes tener recursos para vivir, si le dedicas un poquito de tiempo. Mira, mi papá tenía un dicho Ujú. que me mata. Seguramente no era de él, pero siempre lo decía y me encanta. Dice, en aquella época era muy común que había crisis económicas. No, Sí. que la crisis del 88 y que la Claro. crisis del quién sabe qué. Y mi papá decía algo muy padre. Decía, mira, hijito, no hay crisis que aguante 16 horas de jale. O sea, trabaja. Dale, Oye, échale. pues si está muy... Joder, pues a jalar. Sí, O claro. sea, no hay de otra. Y en lo que hagas. Fíjate en lo que puedas hacer, Así no en lo es. macro, porque Ahora, eso no lo vas a... fíjate, también siento, ya en retrospectiva, después de muchos años, siento que que creo que tuve la suerte de hacerlo sin saberlo, pero creo que todas las personas deben de como analizarse cuáles son sus cualidades, sus capacidades. O sea, es decir, yo físicamente pues no podría ser un atleta, o sea, Ok. no puedo decir, no, a mí me gusta, como dicen, no, que hay que hacer lo que a uno le gusta, que perseguir tu sueño. Bueno, todo tiene sus límites, hay que ver para qué eres capaz. Pues está difícil, Claro. o sea, está difícil porque no. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tú te analizas y dices, bueno, pues yo no soy tan menso para hacer esto, Claro. para hacer negocios, para socializar. Entonces, pues voy a buscar algo que sea como más cómodo para mí, Ok. y que pueda darme retribuirme ese objetivo que estoy buscando. Creo yo que es algo importante que todos veamos para qué somos buenos. Claro. Hay gente que tiene mucha capacidad para el deporte, mucha facilidad, habilidades, entonces siento que esas personas pues deben seguir ese rumbo. Ujú. Pero si tú solo sabes que no puedes, o sea, que no tienes esa habilidad, pues hay que buscar otra cosa. 100% ¿verdad? de acuerdo. Y no es malo, ni quiere decir que tienes que hacer a fuerza lo que soñaste un día, que no, es que yo soñé que iba a ser como Luis Miguel. Pues sí, pero pues de soñar a hacer, o sea, Hay una gran diferencia. distancia. Entonces hay que ponerle como voluntad a la búsqueda de qué hago que me haga feliz. Por eso digo yo que la felicidad está en sentirte bien con lo que hagas y con lo que tengas. O sea, no te obsesiones con cosas que no has podido hasta ese momento, Claro. pero creo que todo se vale. Buscar algo que te haga sentir bien. ¿verdad? 100% de acuerdo. Sí, porque eso es muy cierto. O sea, darle a lo que tu instinto también te dice Así es. que hagas, ¿no? Y porque el instinto te va a decir algo que hagas, algo que seguramente puedes hacer. 100%. Ah, O no sea, te va a ahorita decir- no vas a decir quiero ser Cristiano Ronaldo. Pues, Así es. Qué chulada. Así es. Sí, claro. Entonces,
Digo, básicamente es eso. Claro, también es bueno saber cuándo salirse. Así es. Oye, pero pues que yo juego golf y juego muy padre y me van a becar en una universidad gringa. Pues oye, está todo dar y a lo mejor puedes llegar a la PGA. Pero físicamente hay cosas que son muy, muy difíciles para Sí, una cosa es hacerlo como aficionado y otra cosa como profesional. Así es. Digo, hay gente actualmente que ha llegado a la NFL, pero es una de friegos. O sea, por eso digo que las posibilidades prácticamente son cero. Es cero. Y aparte que juegues dentro ya es otro... Roberta, mi hija, siempre me dice a mí que cuando yo le digo algo, oye, no, y luego, personas que avalen lo que dice mi papá, cero. No hay cosas que no se pueden. Sí, pero, no, claro. Entonces, claro. Pero sí, claro. Así es. Sí. Y ahí, Alfonso, digo, un poquito regresándonos al tema de cuando iniciaron el tema del transporte, bueno, de la logística más bien, cuéntanos un poquito, ahora sí, de la transición, y nos comentaste ahorita que llegó a trascender a ser Nowports, o sea, eso... Mira, un poco fue, la historia es, nosotros estábamos trabajando en esto, yo voy a ver 2 o 3 clientes grandes, clientes que importaban mucho y que me interesaba que fueran clientes de nuestra empresa. Uh-huh. Movían muchos contenedores y entonces yo estaba buscando que me dieran la oportunidad de venderles ese servicio. Porque el negocio de logística que nosotros manejábamos era la venta del flete marítimo, aéreo y terrestre. Okay. Entonces voy a 2 o 3 empresas y me dicen, oye, ¿sabes qué? Está muy bien de precio tu producto, pero no te puedo comprar a ti ese servicio. ¿Por qué razón? Pues porque yo le compro a tal compañía, me vende más caro, pero me dan una plataforma que me permite no solo traquear el embarque, sino visualizar los documentos del embarque. Todo el embarque lo administraban a través de esa plataforma. Yeah. Y entonces ahí, la verdad es que creo que ese es el nacimiento de Nowports. Aunque desde luego hay otras historias, pero el asunto es, yo le digo a Poncho estaba en California estudiando y le digo, hijito, ¿cómo ves? Quiero que me hagas un software, que me apoyes, porque me gustó esto que me dijo tal empresa. Claro. Y te explico rápido. La empresa pagaba mucho más caro el flete, pero porque tenía una plataforma que le permitía ver y administrar el embarque. Los hacía sentir seguros. Entonces digo, si tú me haces un pequeño software que me permita a mí vendérselo al cliente para que ahí administre su embarque, pues me gusta que el cliente decida pagar más, que se haga cautivo solo con ese producto. Y a raíz de eso, Poncho, mi mujer hace desarrolla por escrito todo el proceso de un embarque o de varios tipos de embarque, y luego ya Poncho, estando allá en California, pues él se pone, digamos, a desarrollar ese software. Wow. Y el software, en lugar de, digamos, de dárnoslo para que nosotros lo usáramos de manera muy, muy limitada, pues entonces él presenta ese software pues en una incubadora de negocios que es YC, y ahí, a partir de ahí nace, digamos, ya lo que es Nowports. Entonces él llega y dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo inversionistas, ya tengo esta empresa, me gustaría que ustedes, digamos, que formáramos parte de Nowports, pero desde luego él absorbe Nowports, nosotros pues nos quedamos con una pequeña participación de Nowports. Increíble. Y seguimos nosotros colaborando con ellos, y así es como nace Nowports. Pero claro, ya estamos hablando que nosotros éramos una empresa de 8 personas o 9, y pasó a ser Nowports una empresa de 1,000 personas, ¿no? Wow. Entonces ahí ya no éramos, desde luego ya mi mujer y yo no somos los dueños. Claro. Aunque tenemos una pequeña participación, pues el dueño realmente es Poncho. Wow. Y los fondos de inversión que están ahí metidos con él. Pero realmente ese es como el inicio. Como nació la empresa. Qué increíble. Y su empresa de logística, la de ustedes, la de tuya y de tu esposa, duró 15 años, me comentaste. Duró 10 años más o menos. Mira, duró 10 años ella y yo, y luego ahora ya tiene 7 años, 8, que es nada. Qué increíble. O sea, tendría la empresa pues 18 años. Increíble. Y ahí, Alfonso, ¿cómo? O sea, digo, ahí es una pregunta ya personal. O sea, ¿cómo
Digo que Poncho, la verdad, es alguien de admirarse. Lo conozco, no he tenido la oportunidad de sentarme a platicar con él, que me encantaría hacerlo en algún momento. Pero se me hace una persona que o es genio o tiene a unos grandiosos papás, que yo creo que es la segunda, que le enseñaron a cómo ganarse la vida, cómo echarle para adelante, o sea, cómo... Mira, ¿cuáles eran esas enseñanzas de vida? Ahí te va mi opinión. Digo, puedo estar equivocado, pero yo en realidad a Poncho me veo yo. Okay. Honestamente lo digo. Lo digo de todo corazón. Yo lo veo a él y haz de cuenta que me estoy viendo yo. Con diferencias abismales en el terreno en el que él está y en el que yo estuve. Okay. Pero también esas diferencias están en las oportunidades que tuve yo y las que les di yo a él. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, yo te decía, yo quiero estudiar en el CUM, le decía yo a mi mamá. Okay. Y él me dijo, yo quiero estudiar en Stanford. Y él sí pudo ir a Stanford. Wow. ¿Me entiendes? Es decir, hay una diferencia. Claro, habían y entonces las posibilidades. Oportunidades para él, aunque son distintas, la verdad es que es un muchacho como yo fui en esa época. Desde muy chico, Poncho, parece como algo torpe, pero fíjate, yo tengo un compadre que tiene acuarios. Y me hizo ir con Ricardo, mi compadre, a comprar peces beta. Okay. Le compré como 60 y los llevó al colegio a vender. Órale. Y tendría, 10 años. Wow. Entonces, en realidad yo creo que él también tenía el gusto como de hacer algo, de producir algo. Y luego desde muy chavito me hablaba y me decía, oye papá, ven, mira. Y estaba de cuenta en YouTube tomando clases para hacer un videojuego. Okay. Y luego me decía, mira, con este botón va a brincar el monito. Y ahí, hace cuenta, sí, yo me empezaba. Y creo que fue como siempre le gustó ese tipo de cosas. Sí. Y siempre fue como un poco visionario desde luego en su nivel, a su edad, digamos, acomodado. Pero siempre fue así. Y después, con el tiempo, me acuerdo que uno de los primeros emprendimientos de Poncho hizo una plataforma como el Uber Eats, okay, que se llamaba Lookat. Okay. De hecho, funcionaba nada más aquí en San Jerónimo y en San Pedro. Órale. Oye, pero pues era bien chavito y ya tenía repartidores. Claro, yo fui parte importante, creo yo, de la empresa. Yo financiaba ahí todo, lo poquito que se necesitaba. Y lo mismo pasó con Nowport. Yo fui parte, creo, importante de esas cosas. Claro. Aunque ya después, con el tiempo, pues la empresa llega a tener un tamaño que pues ya a lo mejor tú estás diluido ahí. Sí, pero la verdad es que fue un proceso muy bonito y él siempre fue muy emprendedor. Siempre está queriendo hacer algo. Qué chulada. Y creo que es muy distinto a mí en algunas cosas y creo que es muy parecido en otras. Y la verdad creo que mi mujer también le dio como mucha seguridad y todo. Y aparte quiero decirte que nosotros lo tratamos a Poncho como Poncho. Claro, no, y en ese sentido, es lo mejor. Y en ese sentido ha sido como muy nutritivo para la familia. 100%. Mis hijas tienen una muy buena relación con él, nosotros también. Y la verdad creo que hacemos un equipo a todo dar. No. O sea, nosotros... seguramente hemos como sembrado en él algo y él también ha encontrado la forma de cultivarse, de nutrirse. Mira, yo siempre he sido un buen lector. Okay. Y leo, me gusta mucho leer, pero leo normal. Yo me leo un libro al mes. Claro. Y Poncho en realidad ya tiene una obsesión por los libros, o sea, pero una obsesión, no sé cuántos libros, creo que, no me creas, pero creo que leyó 35 libros el año pasado. Wow. O sea, es como... se obsesiona mucho y la verdad le admiro esas cosas. Pero lo mismo a mis hijas, ¿eh? Cada quien tiene su nicho de vida personal. Y es que es algo que quería preguntarte, o sea, ¿cómo eres la enseñanza? Porque tienes a una familia maravillosa, digo, muchas gracias. Conozco a Roberta, conocí a Marcela, y como te comento, a Poncho también tuve el gusto de conocerlo, y se siente que son personas con una vibra bien fregona, que están... a veces nos damos con todo. No, pero como todos.
Pero siempre con metas y aspiraciones que van logrando, o sea, que se van logrando. Y obviamente, digo, Roberta, Marcela y Poncho están jóvenes, y creo que pues van a llegar muchísimo más alto. Ojalá. Fíjate que te voy a decir algo, siempre, mira, yo siempre he sido, no sé si para bien o para mal, siempre he sido un hombre muy soñador. A mí me gusta mucho soñar. A lo mejor. Y fíjate, sueño tanto que hablo solo. Entonces, sí, o sea, se burlan de mí en la casa porque dicen que otra vez hablando solo, pero yo me comento mis cosas yo solo. Claro. Entonces, yo creo que ellos siempre fueron así también, un poco. No es que sean iguales. Soñadores. Pero son así un poquito. Roberta es como más retadora. O sea, Roberta, ella quiere, anoche me estaba platicando que quiere irse a Ciudad de México y demás, pero a lo que me refiero es que siempre como que están viendo algo hacia dónde caminar o hacia dónde ser un poquito de mejor persona. Okay. No siempre, Marcelo, estoy yo de acuerdo con, digamos, con las modas o con los nuevos pensamientos y cosas así, pero yo respeto lo que hagan. Yo solamente les digo, perdóname, que mi mujer y yo siempre vamos a estar ahí, que vamos a estar ahí para ayudarlos, para apoyarlos, y que ellos pues ya son personas que pueden decidir por sí mismas qué hacer, pero que estamos para apoyarlos. Yo también lo digo de todo corazón y con mucha humildad. Yo me siento muy orgulloso de mis hijos, los veo bien a los tres, los veo exitosos, veo que les va bien, que están bien, que se sienten felices. Bueno. Así lo siento. Y creo que no necesariamente es que yo haya hecho algo especial, lo que creo es que en conjunto todos hemos como encontrado la fórmula para sentirnos padre como familia. Ayer o antier me da mucha alegría que se lleven bien ellos como hermanos, por ejemplo, porque yo con mis hermanos me llevo bien, pero tengo 2 hermanos y con uno vamos, comemos, nos vemos, y el otro vive en Matamoros y pues es más difícil. Pero por ejemplo mis hijos, la que está recién casada, Marcela, de repente, oye, no, que acá están Poncho y Roberta, los invité a comer y yo digo, oye, pues qué padre, pero anoche se juntaron también y les dije, oye, dijo, no, es que no nos invitaron a mi vieja y a mí. Entonces dice que no, es que son puros hermanos. Dije, bueno, está bueno. La semana que entra vamos a McAllen, pero es puros papás. Y vamos a Las Vegas y nomás puros papás. Entonces, pero sí, no, la verdad me siento muy bien. Y los tres, la verdad, me han dado pues mucha felicidad, mucha alegría. Me siento muy a gusto. Bueno. Ojalá y tengan muchas bendiciones, porque todavía su vida todavía le falta mucho. Claro, todavía le falta mucho. Y a ti también. Sí, ojalá. A tu esposa, ojalá. Claro. No, eso me encanta mucho. Me gusta mucho esa parte familiar, que todos estén echándole ganas y en conjunto hagan cosas buenas. Sí. Y del tema de Alfonso de los Ríos, ¿qué sigue? ¿Qué es el emprendimiento que está cosechando ahorita? Fíjate que hace poquito empecé un negocio. Y estoy muy obsesionado con él, estoy muy clavado ahí. Pero traigo otro proyecto, traigo otro proyecto que no quiero morirme sin hacer ese proyecto. ¿Y se puede saber qué es? Mira, no quiero decirlo porque no quiero que se me salga. Que se me salga. Pero traigo un proyecto que lo estoy trabajando mentalmente desde hace como 10 años, pero quiero lograrlo porque es un sueño que tuve desde que era niño. Y es un negocio que tiene que ver con comida. Pero estoy trabajando. Lo vas a ejecutar. Así es. O sea, que haya una segunda parte para poder platicar. Sí. Y en el tema de mi último emprendimiento que está ejecutado, empecé un negocio de transporte. Y estoy muy metido en eso y la verdad me gusta mucho. Que va de la mano. Ahí voy creciendo un poquito, y quiero consolidarlo, quiero darle, me gustaría que ese negocio me dé la seguridad financiera para que mi mujer, en el caso de que yo ya no esté, pues que tenga esa seguridad y que si le sirve a mis hijos, pues que les sirva. Excelente. Porque la verdad es que creo que, mira, yo soy de un pensamiento medio locochón
de decir que uno no debe de pensar en heredar. Okay. ¿Sí? Okay. Yo creo que uno debe de pensar en gozar lo que tiene, lo que venga, lo que puedas ganar con tu pareja, mientras se pueda. O sea, a mí me gusta mucho, a mi mujer también, creo que somos unos viajadores felices. Entonces, yo me gusta viajar y quisiera con ella andar en todos lados. Todavía me falta mucho por viajar. Qué y quiero darle rienda suelta al viaje, porque la verdad me encanta. No, pues es increíble. El viajar es conocer diferentes culturas. Sí, y aparte es súper agradable y la verdad es que con ella me encuentro muy bien. Ya tenemos 32 años, fíjate, 32 años de casados y 6 años de novios. Wow. Casi 40 años juntos. Muchas felicidades. Y si te dijera dónde la conocí, no lo creerías. La conocí enfrente de mi casa. Wow. Era mi vecina. La conocí cuando tenía 12 años ella. Yo tenía unos 14, 15 años. Ok. Y dije, me voy a casar con ella. Órale. Pero como tenía 12 años, dije, no, ahorita no. Todavía no. Ahorita no. Sí. Hay que juntarle para el anillo. Y nos hicimos novios cuando tenía 15 años. Órale. Sí, no, la verdad la historia está padre. Pero, pues aquí andamos y nos ha ido bien como pareja, nos llevamos muy bien. De repente ahí se enoja la señora, pero es lo normal. Y sí, con mis hijos también tengo una buena relación, me llevo muy bien con ellos, como todo. Mira, algo que no quiero dejar de decir es que los hijos siempre pensamos que sabemos más que los papás. Y eso es algo que a todos nos pasa. Sí. A mí me pasó. Yo también, mi jefe, no, hijito, esto. Y yo decía, no, por aquí papá, no. tú no sabes cómo está. O sea, siempre cree uno que sabe más. Claro. Pero con el tiempo es algo que se acomoda solo. Con el tiempo te das cuenta que la experiencia es algo muy padre. Claro. Que si lo sabes obtener o si lo sabes como absorber, te puede hacer mucho bien. Es casi imposible que lo puedas absorber, claro, porque uno tiene que aprender a base de los golpes y de los tropiezos de la vida. Claro. Esa es la única forma de aprender y de entender. Claro. Pero después de mucho tiempo te das cuenta que siempre un padre o una madre siempre te hacen un comentario o un consejo que es lo mejor para ti, o que ellos creen que es lo mejor para ti, claro, aunque a veces también nos equivocamos. Es normal, sí. Pero obviamente, un papá siempre quiere lo mejor para sus hijos, es la idea, ¿no? Y quiere que también le vaya súper bien y nos superen. Sí. Yo todavía no soy papá, pero me imagino que va a ser así. No, así es. Y sobre todo, mira, el objetivo, nunca perder el objetivo, que es ser feliz. Claro, 100%. Vivir a gusto, y estar muy tranquilo con lo que tienes, con lo que quieres y con las personas con las que estás. 100% de acuerdo. Y me gustaría hacerte 2 preguntas. Una de ellas es, ¿cómo es que ves el tema del balance tanto en lo laboral como en lo personal? O sea, hay ocasiones que muchos estamos en el jale, en el trabajo, y no te quitas de la mente el trabajo y dejas de disfrutar hasta el tema personal. O sea, ¿cómo es que llevas eso tú o lo llevaste en su momento? Mira, la verdad creo que a todos nos pasa, pero siento que la misma experiencia te va a enseñar que no es una buena fórmula llevar el trabajo a la casa. Okay. Yo tengo yo no sé si soy medio conchudo, pero yo llego a mi casa y no solo trato de no llevarle problemas a mi mujer o a mi familia, sino que no los llevo, pero tampoco los traigo en la mente. La verdad, y siendo honesto, aunque el problema sea grave, lo dejo en la oficina y después, cuando es el momento necesario, retomo el problema. Okay. Pero yo duermo muy bien, jamás he tenido problemas de que esté pensando en puede ser que algún día en mis 57 años claro, me esté preocupado por algo así, pero normalmente no. Pero no sé cuál sea la fórmula. No podría decir, la fórmula es hacer esto o aquello. Creo que yo solamente la experiencia me ha dicho, ¿sabes qué?
llévate las cosas con calma. Pero además eso va acompañado, Marcelo, al hecho de que siempre en realidad no es un eslogan. Yo siempre quiero tener una sonrisa. Mira, yo creo que no sé si sea un buen consejo. Lo que diría es que no hay que dejar de trabajar en lo que quieras hacer. Si tienes un negocio y te va mal en ese negocio, pues a lo mejor seguirle, observar el negocio, ver si hay viabilidad, si el negocio todavía puede vivir, y si no, cambiar de giro y buscar otra cosa, adaptarte a la condición, a la situación en la que estás. Yo hace rato que decía que a lo mejor se oye muy petulante decir que no es tan difícil hacer dinero para vivir. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro. Oye, hay cosas en las que no necesitan ni invertir, y lo he visto, no necesariamente que me haya pasado, aunque algunas cosas me han pasado, pero ves muchas cosas en las redes de personas que se pusieron a hacer algo, claro, y que ha funcionado. Entonces esto quiere decir que si tú también lo intentas, a lo mejor te va a funcionar. Claro. Alguna cosa, lo que menos te imagines. Sí, hay que ser creativos para encontrar esa oportunidad. Sí, incluso, Marcelo, a veces sin creatividad, solo intentar, y puede ser que en un momento dado peguen las cosas. Pienso que el consejo es, así en general, simplemente no rajarte, o sea, darle, trabajar, buscar una nueva oportunidad. Si el negocio no funciona, otra oportunidad. Si el negocio está funcionando, no lo dejes, trabájalo. Excelente. Y creo que te va a dar al final de cuentas. Siempre he sido de la filosofía que no hay fórmulas, no hay secretos, no hay nada. Solamente el único secreto que puede haber, o el único consejo, es trabajar en lo que quieras hacer, en lo que te guste. Y si no te gusta, a veces es necesario trabajar un poco en lo que no te gusta para poder llegar o lograr el objetivo de llegar al lugar donde sí te gusta. No creo que nadie seamos, y lo digo con todo respeto, no creo que nadie seamos un ejemplo para decir, y que nadie tenga la fórmula. Claro. Yo ahora, y me gusta mucho el podcast, me gusta mucho mira, me gusta mucho el nombre, Mentes Brillantes. ¿Por qué? No es porque yo tenga una mente brillante, me gusta porque encierra un concepto que es muy padre, que es encontrar tu mente brillante. O sea, encontrar algo que te va a ayudar en un emprendimiento, que te va a ayudar en tu vida y demás. Pero yo veo tantos podcasts de gente que te dice cómo hacerte rico, cómo hacer... Sí. La verdad, pues no hay una fórmula. Hombre. Si fuera... Es más, ni Mark Zuckerberg puede decirte cómo te hagas rico, porque él, sus condiciones, su situación, su momento, sus necesidades eran distintas a las tuyas. Claro. Entonces él no tiene una fórmula. Él encontró una, la aprovechó, le fue bien, como muchas personas. Pero no hay una regla, porque si la hubiera, pues todos seríamos ricos, o todos seríamos pobres, o todos tendríamos una gran empresa. Muy cierto. Y entonces nada es así. Creo que depende de cada persona, de cada situación, y el único consejo que yo creo que hay que seguir, y no es un consejo, sino una regla de vida, es buscar con alegría la felicidad y buscar el objetivo que tengas laboralmente o de emprendimiento, que no lo sueltes, que le pongas todo el corazón, todas las ganas y todo el ánimo, y seguramente te va a ir bien tarde o temprano. Excelente consejo. Y sí es cierto, o sea, si hubiera una fórmula, todo el mundo la haría y todo el mundo se hiciera rico. Eso es muy cierto. Y siento que no hay una fórmula, solamente la única fórmula, creo, es trabajar en lo que quieres hacer. ¿Quieres estar bien con tu familia? Pues hay que ponerle ganas a la familia. ¿Quieres estar bien en el negocio? Pues hay que echarle ganas al negocio. Eso es muy cierto. Y en la parte laboral, en la parte del emprendimiento, lo más importante es no dejar de trabajar en eso y no perder el sueño, y no perderle el cariño, y no perderle la visión al negocio. Claro, ¿verdad? Me gusta mucho ese pensamiento y de verdad no lo había pensado de esa manera porque es muy cierto. Y la vez pasada yo estaba platicando con mi esposa y iba muy afín a eso, que lo que yo hago mucho es tratarme de preguntar cómo sería un día perfecto para mí. O sea, porque me he hecho muchas preguntas en ciertas circunstancias. ¿Cómo sería un día perfecto? Entonces todo va de la mano, porque si tú quieres un objetivo, quieres una meta,
pues hay que hacer ese escenario, ¿no? Hay que hacer ese escenario para poder lograrlo. Si quieres ser futbolista, como lo platicamos hace un momento, pues no vas a estar, no sé, en un emprendimiento de no sé, abogacía o en banco o de diseño. O sea, pues tienes que irte a la cancha a jugar, ¿no? Entonces, hacer ese escenario para poder lograr esa meta y objetivo. Entonces, por eso cada quien escribe su historia. Dice mi mamá una frase. Dice que cada quien es el arquitecto de su propio destino. 100% de acuerdo. Y eso, pues así es. Nada lo explica más fácil que eso. Nada. ¿Entiendes? Sí. Y si no te está saliendo, pues cámbiale. O sea, cambia ese escenario, cambia... Sí, porque estoy de acuerdo. O sea, hay que buscar, y si no jala o no funciona, dale vuelta y vete a otra cosa. Exactamente. Porque vas a encontrar... Mira, la mayoría de los grandes negocios, creo yo, y por plática de quienes los han hecho, son producto de la casualidad. Creo que lo que le gusta a la gente o al empresario es tener una empresa, producir, dar fuentes de trabajo, pero producir y ganar. Claro. Que es lo, digo, la verdad es bastante difícil, se oye fácil, pero es difícil. Pero en realidad ese es el punto. No importa el giro en el que estés, si tu negocio te gusta y en ese momento te apasiona, pues echarle ganas. Vale. Y había un chiste que contaba mi papá, que decía, de aquel señor que decía, oye, es que me quiero ganar la lotería. Y le decía a Dios, Dios, quiero ganarme la lotería, ayúdame. Y rezaba en las noches, quiero ganarme la lotería. Y un día se le apareció Dios y le dijo, oye, cabrón, pues compra boleto. ¿Cómo le hago? Si te quiero ayudar, pero no puedo. Exactamente. Entonces, pues así es, hay que estar ahí, hay que buscar la oportunidad. Y sobre todo, ¿sabes qué? Gozarla. O sea, gozar ese espacio, ese momento, porque muchas veces así es la vida. O sea, lo estás haciendo y cuando crees que a lo mejor nunca lo vas a lograr, hombre, pero la cosa es que en ese trayecto vayas absorbiendo toda esa experiencia y te guste y te sientas cómodo. Oh, qué chula, y qué padre plática hemos tenido. Yo sé que podemos durar horas y horas platicando. Me gustaría terminar con una dinámica. Esta dinámica se trata de que cada invitado en Mentes Brillantes deje un consejo, una frase o algún pensamiento, y esa frase que se escriba y la dejemos en un sobre, no la vamos a saber ni la vamos a leer hasta que el próximo invitado al final del podcast la lea. Esto hace que se haga una cadena de mentes brillantes y tengamos varios consejos a la transición de este podcast. Ahorita me gustaría que escribieras algo que tú también habrías necesitado cuando comenzaste.